Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, esta vez sí, la última contraportada del año. No por nada, sino porque el año se nos acaba, le quedan solo 2 días a este ya moribundo 2018 y empezamos con un recién nacido 2019 dentro de apenas unas horas. Bien, estoy pensando en hacer, como hice el año pasado con las películas, pues este año hacer lo mismo con las películas, pero también con los libros, seleccionar los mejores del año y crear una anotación en mi página web para que los veáis. La selección evidentemente va a ser como todas las semanas, que escojo yo una, así que en esto habrá diferencia de pareceres. Pero bueno, para hacer un resumen, que ya os anunciaré el mes que viene, donde lo tengo publicado, evidentemente será en diazvillanueva.com, para que echéis un vistazo a lo mejor que ha dado este año, que ha dado 2018, que por cierto hemos hecho contraportadas para aburrir, un montón de ellas, no sé el número exacto, pero vamos, calculad aproximadamente una cada 2 semanas, más alguna de propinilla que se me ha colado sin darme cuenta, un promedio de 6-7 libros por contraportada, pues imaginaos la biblioteca, la contrabiblioteca que estamos construyendo aquí entre todos. Bien, en el caso de que queráis participar, cosa que me encanta, y en la contraportada, por cierto, participáis menos que en el contraplano, y ya me fastidia porque me gusta que haya libros. Esto nació, no lo olvidemos, antes que el contraplano. Es un programa que además es intemporal, se puede escuchar dentro de un año, de 10 o de 100 años, si es que todavía seguís así. Yo toco madera para que todos sigamos aquí dentro de 100 años, aunque dudo que eso suceda. En el caso de que queráis participar, ya sabéis, el número de WhatsApp de este programa es el siguiente, apuntad bien, es el 690 82 7909. Esto con el más 34 delante por si el teléfono con el que estáis enviando esto está fuera de España. Muy bien, pues dicho esto, vamos de cabeza a la contraportada. Empezamos con Alex, que nos trae un ensayo de un autor mexicano mundialmente famoso. Claro, podréis decir, es que hay muchos autores mexicanos mundialmente famosos. Sí, este especialmente famoso porque es el único que tiene el Premio Nobel de Literatura. Y bien, ya solo me falta deciros el nombre, pero no os lo voy a dar yo, os lo va a dar Alex. Así que no os di más pistas en una palabra. Y más lo vais a saber dentro de una cuestión de segundos. Así que el resto que nos lo cuente Alex. La llama doble, amor y erotismo de Octavio Paz. Octavio Paz, escritor mexicano del siglo XX que cualquier persona culta del habla hispana conoce. Esta obra fue publicada por primera vez en 1993 y en 2014 Galaxia Gutenberg sacó una edición que la verdad está hermosa y es la cual que tengo en estos momentos en mis manos. Es una obra que habla de la ley de la universal gravitación erótica, una relación entre el sexo, el erotismo y el amor, narrado de una manera exquisita por el autor. Tiene algunas láminas en la parte en medio con algunas imágenes. Y bueno, leo textual un pequeño fragmento del mismo autor, ¿no? El amor ha sido y es la gran subversión de Occidente. Como en el erotismo, el agente de la transformación es la imaginación, solo que en el caso del amor, el cambio no niega al otro, sino que es negación de la propia soberanía. Su piedra de fundación es la libertad, el misterio de la persona. Y bueno, Paz advierte que si bien la modernidad desacralizó el cuerpo, la sociedad capitalista democrática ha aplicado las leyes impersonales del mercado y la técnica de la producción en masa a la vida erótica. Esos poderes han hecho de la libertad de amar una servidumbre y en ello ya se asoma otro totalitarismo. Altamente recomendado. Saludos. Pues nada, yo os lo dejo. Esta es la primera vez que Octavio Paz pasa por la contraportada. Y la verdad es que de Octavio Paz yo no sé mucho. Nunca he leído nada suyo, más allá de algunos artículos de prensa. Octavio Paz tuvo una feliz y próspera existencia. Murió hace, pues que era cosa de 20 años aproximadamente, en los años 90, pero no recuerdo el año exacto. Y siempre había en su momento, especialmente a los 90, cuando le habían dado el Nobel,
Solía prodigarse por los periódicos, era un tipo francamente respetado dentro del ámbito de habla hispana, por supuesto, pero también fuera del ámbito de habla hispana. Era de los escritores, poetas especialmente vivos en los años 90, estoy hablando, que más papel generaban alrededor suyo. Y bien, a partir de ahí yo no he leído ningún ensayo, solo he leído algunos artículos y algunos poemas, obviamente, porque Paz, aparte de ensayista, fue esencialmente poeta. Y un poeta muy original, por cierto. Original y bastante difícil de clasificar, porque Octavio Paz tiene un estilo muy peculiar, muy suyo, muy de Octavio Paz. No, con esto no quiero decir, bueno, un experto por supuesto que lo reconoce a la primera, no quiero decir que si leo un poema de Paz y no me dicen que es de Paz lo adivine, pero me suena muy suyo. Si me lo dais, si me lo ponéis delante, podría pensar, pues quizás sea de Octavio Paz. El estilo es muy propio de este autor mexicano. Tengo aquí unos cuantos que he recuperado porque, ya digo, es un autor que no es mi favorito, evidentemente mi poeta favorito, pero sí es un autor que me gusta y no sé, pensaba en leeros alguno. Algunas veces esto, a diferencia de un ensayo no os lo puedo leer, pero un poemilla sí. Tengo uno, por ejemplo, que está muy bien, aquí enfrente de la pantalla del ordenador, que se titula Silencio y que dice lo siguiente. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende y mientras suben caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Como veis, un poeta especialmente bien dotado. De hecho, el premio Nobel se lo dieron por los poemas, no por los ensayos, que también escribió un montón a lo largo de su vida, especialmente tras convertirse en embajador, porque Octavio Paz, que ha dicho que vivió mucho tiempo y tuvo una vida muy rica en todos los aspectos, fue embajador de México en varios países. Luego ya posteriormente salió fatal, creo que era diplomático profesional, de hecho. Salió fatal ya con el gobierno mexicano y se dedicó a ser profesor de literatura en varias universidades estadounidenses. En aquel entonces, estoy hablando de los años 70, 80, la izquierda hispanoamericana se la tuvo tomada durante mucho tiempo. Octavio Paz, porque denunció los atropellos de los regímenes comunistas de Europa del Este. Luego ya posteriormente le dieron el Nobel, os estoy hablando de los 90, y en aquel entonces el muro de Berlín se había caído. Bueno, lo habían tirado, mejor dicho. Bueno, cayó en buena medida. Los alemanes del Este se les vino un poco menos que encima, pero bueno, fueron los alemanes, los de los dos lados, los que terminaron derrumbándolo a piquetazos. Pero en aquel momento él ya pudo contemplar, entiendo que con gran satisfacción, cómo el tiempo le había dado finalmente la razón. Bien, pues de México nos vamos a Valencia, en España, donde está Juan Luis, que nos quiere hablar de otro libro a caballo entre la economía y la religión. Se titula Libertad económica, capitalismo y ética cristiana y está escrito por un eminente teólogo, Martín Ronheimer, que además es cura desde hace 60 y tantos años, que es los que tiene. Y digo que es originalísimo porque se trata de una defensa a ultranza desde el punto de vista de la escuela austriaca de la economía capitalista como el sistema económico que más se ajusta a los requerimientos de la ética cristiana y a los requerimientos de la justicia. Como se ve, esto es totalmente novedoso porque, y él mismo habla en el libro de este asunto, el catolicismo ha sido hostil al capitalismo, casi desde sus orígenes en el siglo XIX y más recientemente en el siglo XX con la encíclica 40º año de Pío XI. Bueno, lo mejor será quizá leer muy brevemente algunos párrafos sorprendentes del capítulo primero. Dice, es un hecho histórico que el sistema económico capitalista, tal y como se ha desarrollado en Europa desde la industrialización, ha significado para las masas, por primera vez en la historia de la humanidad, la liberación del hambre y de la miseria. Es más, la democratización del bienestar. Y más adelante no se recata de denunciar que
los países ricos llevan décadas proporcionando a los gobiernos de los países pobres dinero y transferencias de tecnología, dice, y lo que han conseguido con eso no es el desarrollo económico, sino en lugar de una cultura de libre empresa, gobiernos corruptos y sociedades subvencionadas. Y añade también, la economía no es un juego de suma cero. La prosperidad de los ricos no tiene su causa en que se les haya quitado algo a los pobres, como frecuentemente se sostiene desde ámbitos eclesiásticos. Y a este respecto ya dice abiertamente, aunque los hechos de la historia de la economía hablan un lenguaje inequívoco, existe una tradición católica de hostilidad frente al capitalismo y el libre mercado. Y se debe sobre todo a la falta de comprensión de hechos económicos elementales y de su interrelación, así como a una aversión frecuentemente emocional, por no decir racional, al mercado y a la competencia. Y dice la encíclica 40º año que denunciaba en el año 31 que la crisis residía en el libre mercado y en el capitalismo desbocado, por entre comillas, y que se requería el control y la regulación estatal. En fin, el libro, como digo, es novedosísimo, no creo que exista algo parecido y habría que felicitarse porque es muy minuciosa la justificación que hace del capitalismo como sistema económico que se ajusta a los requerimientos morales del cristianismo. Y por eso digo que es un libro muy trabajado, que merece la pena y pues ya se ve que es muy novedoso. No me he leído este libro, pero el libro en cuestión sí que lo conozco. Lo conozco porque lo tiene Unión Editorial en su catálogo. Y la verdad es que todos, o prácticamente todos los libros que tiene Unión Editorial en su catálogo merecen la pena ser leídos, especialmente si sois liberales. Si sois liberales no es que lo tenéis que conocer, tenéis que conocer bien el catálogo porque es la editorial que en lengua española tiene más títulos de autores liberales, pero con mucha diferencia sobre la segunda. Respecto a lo que nos comenta Juan Luis sobre esta obra de Martin Ronheimer, que es un pensador suizo. El Ronheimer es suizo. Este no es el único pensador cristiano reconciliado con el capitalismo. A ver, si vamos a pensarnos que aquí solo hay uno que ha levantado la voz, no es relativamente común. Ahí tenemos al padre Sirico, por ejemplo, en los Estados Unidos, o a Thomas Woods, que también está en Estados Unidos, y ambos son católicos, aunque Woods propiamente es historiador, pero bueno, no deja de, los historiadores también son pensadores. Los dos son católicos, tanto Woods como Sirico, al igual que el propio Ronheimer, que es un católico suizo. Esto no debería llevarnos a engaño. Deberíamos echarnos las manos en la cabeza. ¿Cómo? Católicos liberales. Bueno, es una cosa, ya digo, bastante común. Y es que además el capitalismo nace en sociedades católicas. Pensaréis, ¿no? El capitalismo no nace entre Holanda e Inglaterra. No exactamente. Se desarrolla, eso sí, entre Holanda e Inglaterra, pero nace en sociedades católicas como las de la Italia septentrional del siglo XVI, Génova, Florencia, la propia Milán, y luego en ciudades flamencas, también católicas, por supuesto, como la ciudad de Amberes. De hecho, aquí hay un término que os resultará muy familiar, el término bolsa de valores, quiero decir. No la llamamos bolsa porque haya una bolsa dentro, aunque nos lo parezca. De hecho, en inglés se llama exchange, no se le conoce como bolsa, pero el resto de idiomas sí es bolsa o algo parecido. En alemán, por ejemplo, lo llaman Börse. Y se llama así porque ese tipo de operaciones financieras empezaron a realizarse en Brujas, en Flandes, es decir, que eran católicos. Se empezaron a realizar en Brujas, un edificio que el edificio está, pero no es el original, es una reconstrucción posterior, un edificio que pertenecía a una familia del lugar que se llamaba Van der Beurse. Y de ahí, pues, Beurse, bolsa, es decir, fue derivando, o degenerando, mejor dicho, el apellido, hasta llegar pues toda a la distinta variedad de formas de decir bolsa que hay en las distintas lenguas europeas. De hecho, no es casual que al libre mercado, que en el fondo es la base misma del capitalismo, lo denominemos como sistema del laissez-faire, que sería algo así como, algo así, ¿no? Literalmente en francés significa dejar hacer. Ese concepto, lo dice la palabra, nació en Francia.
en el siglo XVIII. Francia en el siglo XVIII era un país católico, bastante más que ahora, pero bueno, ahora todavía lo sigue siendo, al menos nominalmente. Y tuvo este concepto del laissez-faire, tuvo vigorosos defensores como el marqués de Argenson, por ejemplo. Esto es en tiempos de Luis XV, en pleno siglo XVIII. Argenson, naturalmente, era católico, como lo era Richard Cantillon, que era nacido en Irlanda, pero luego posteriormente naturalizado francés. Cantillon fue el padre de la economía política, tal y como la entendemos. En fin, que si nos bajamos, nos ceñimos a los hechos, comprobamos que en la génesis del capitalismo participaron muchos católicos. Bueno, por no hablar, claro está, que en países como Holanda o como el Reino Unido siempre hubo minorías católicas muy numerosas. En el Reino Unido viene a ser, actualmente creo que es del 10 o el 12%, y siempre existió esa minoría. Estuvo además preterida desde el punto de vista político, y lo sigue estando todavía, al menos sobre el papel, pero vamos, siempre estuvo ahí. Los católicos ingleses además han sido probablemente los católicos más combativos de Europa porque estaban en minoría. Pero en Holanda esta minoría católica es mayor todavía. Actualmente creo que son algo así como el 25% de la población que se denominan católicos. Otra cosa es que lo practiquen. En algunas regiones, como el norte de Brabante, por ejemplo, o Limburgo, es la mayor parte de la población. Ya digo, declarados como tales. Otra cosa es que, como los católicos de toda Europa, pues rara vez pisen la iglesia más allá de las bodas, los bautizos y poco más, pero los funerales, pero que provienen de tradición católica. De hecho, Geert Wilders, el político populista tan famoso holandés, no sé si es de Brabante o es de Limburgo, la verdad es que no tengo ni idea, pero sé que es del sur del país. Él nació en una familia católica, aunque supongo que Wilders no será practicante porque en Holanda hay muy poquitos practicantes, pero no solo en Holanda, también en España, incluso podríamos irnos a países como Italia y demás. Bien, pues vamos a continuar. De Valencia volvemos de nuevo a México, desde donde Óscar Mota nos habla de un libro de Joseph Schumpeter. Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter, editado por Folio, Barcelona, 1999, si no mal recuerdo. A ver, aquí yo creo que es una obra clave para entender el pensamiento económico, digamos, liberal, ¿no? Schumpeter es muy criticado y tal, pero a mí me gusta mucho cómo analiza, por ejemplo, el marxismo, cómo hay una parte que se llama Marx el socialista, y lo analiza muy bien, y creo que en 2 hojas se resume de manera espléndida el sistema marxiano y tal. Entonces, nada, para aumentar el acervo. Bueno, Schumpeter fue un gigante del pensamiento económico. Supongo que habréis oído hablar muchísimas veces de él si sois aficionados al pensamiento económico y a la historia de la economía, más al pensamiento económico que la historia de la economía. Y aunque no seáis aficionados y tengáis cultura general sobre el tema, también habréis oído hablar de este hombre, Joseph Alois Schumpeter se llamaba. Era un economista austriaco. Bueno, él creo que nació no sé si en lo que es hoy Checoslovaquia o por ahí, en el Imperio Austriaco. Un poco lo mismo que austrohúngaro, mejor dicho. Lo mismo que le pasó a Ludwig von Mises, que fue a nacer a Leópolis, que está en la actual Ucrania, aunque él obviamente pues era de lengua y de cultura alemana. Pues a Schumpeter le pasaba algo similar. Bien, digo que fue un gigante del pensamiento económico porque a él le debemos un montón de términos y conceptos que hoy son de uso común. A él le debemos, por ejemplo, la incorporación del concepto de innovación o del hecho de la innovación en el crecimiento económico. Fue el primero que se plantea eso de por qué crecen los países. Pues una de las razones, o por qué crece la economía, mejor dicho, pues una de las razones es porque se innova, porque el capitalismo facilita la innovación en los procedimientos productivos, contables, etcétera. Se está innovando continuamente y eso posibilita el crecimiento económico sistemático. También fue un gran defensor, por ejemplo, Schumpeter, de la figura del empresario. Bueno, no en vano, en su formación, en su etapa formativa en Viena, había sido uno de los discípulos de Eugen von Bäverk, igual que Mises, también fue uno de sus discípulos. Esto es en la Viena del cambio de siglo, esa Viena prodigiosa en torno al año 1900. Schumpeter fue el padre de eso que habréis oído tantas veces sobre el capitalismo, eso de destrucción creadora. Es decir, que
los nuevos actores que entran en un mercado, el que sea, escoge por gusto, telefonía móvil, automóvil, cualquier cosa, ferrocarriles, líneas aéreas, siempre sucede que hay una serie de empresas constituidas en ese mercado y de pronto irrumpe una o dos nuevas, que traen una nueva tecnología o lo que sea, nuevos productos, precios más bajos. Bueno, pues esos nuevos actores destruyen a los anteriores y lo hacen porque sirven mejor a los clientes. Bueno, aquí Schumpeter también dice y desarrolla toda esta teoría de que los nuevos automáticamente lo primero que piensan una vez han destruido a los anteriores es en sindicarse entre ellos y obtener ventajas del gobierno para impedir que entren nuevos actores. Y esto, si observamos la historia económica del último siglo, vemos que es cierto. Es decir, que cuando aparecen nuevos, los que se aprovecharon de la apertura del mercado para irrumpir en él, una vez ya están arriba, procuran siempre cerrar la puerta, de que no nos hagan a nosotros lo mismo que les hicimos nosotros a los anteriores. Esto lo estudió bastante bien Schumpeter. En fin, yo creo que para los aficionados a la economía y que quieran acudir a las fuentes, que eso siempre es bueno, la economía es de estas ciencias que se suelen estudiar a través de otros. Bueno, yo sí conozco a Schumpeter, pero le conozco a través de... Es mi caso, por ejemplo. Yo nunca he leído un libro de Schumpeter. También es verdad que no soy economista, pero sí conozco sus aportes gracias a terceros, a otros economistas o cosas que he ido leyendo por ahí. Pero vamos, si os interesa esto especialmente, os va a parecer Schumpeter un autor muy interesante que además se sigue publicando y se sigue leyendo. Vamos ahora con Rubén, de Barcelona, que nos trae 2 libros. Y los dos de otro autor austriaco, acabamos de ver a Schumpeter, aunque en este caso era austriaco, es decir, austriaco de la propia Austria, de la Austria nuclear, llamémosla, que como bien sabéis, este autor austriaco me gusta mucho, no es la primera vez que pasa por aquí y espero que no sea la última. Al final vamos a ver si conseguimos tener toda su bibliografía, al menos todo lo que se ha publicado en español, y me refiero naturalmente, por si no os habéis dado cuenta, a Stefan Zweig. Y hoy traigo a la contraportada 2 libros. Los traigo juntos porque son de un mismo autor, el celebérrimo Stefan Zweig, y un mismo periodo, los primeros viajes transatlánticos de españoles y portugueses. El primer libro es Américo Vespuccio, la historia de un error histórico. Zweig intenta aclarar cómo y por qué el nombre de un navegante mediocre o simplemente un comerciante llegó a nominar a todo un continente. Es fácil que la mayoría de nosotros sepamos quién da el nombre América, pero qué intereses, confusiones, casualidades o merecimientos se sucedieron para que esto pasara es lo que despertó en mí el interés en este no muy extenso libro. Aprender sobre cualquier tema narrado por Zweig es siempre un lujo a no dejar pasar. La contextualización de la época que hace el autor me parece sencilla, ágil y esclarecedora. Nos plantea una sociedad que aún miraba el mapamundi de Ptolomeo, que tenía 1400 años de antigüedad, y estaba enquilosada en la mayoría de campos del conocimiento. En unos pocos años, esta despertará, mejor dicho, renacerá, a base de descubrir nuevos territorios, encontrar nuevas culturas, facilitar vías de acceso a otras culturas lejanas ya conocidas y enriquecimiento exponencial, que amplía sin límite conocido el horizonte espiritual y el conocimiento general del entorno. Sobre el tema de Vespuccio no haré spoilers literarios. Bueno, solo diré que el dichoso Américo se ha ganado algo más mi respeto tras la lectura del libro. El segundo libro es la biografía de Magallanes. Como narrativa, lo recomiendo mucho más que el anterior. Plantea el libro hablando sobre la increíble importancia que adquieren las especies en aquella época, las ansiedades por llegar a las Molucas lo más barato y seguro posible, que desencadena una guerra, se podría decir que fría, entre España y Portugal. El libro narra la vida de Magallanes desde sus inicios conocidos, como uno más de la flota portuguesa que guerreó en las Indias bajo las órdenes del rey Manuel I, el Afortunado. Más adelante, ya en Sevilla, se inicia la gran aventura del protagonista: dar la vuelta al mundo y encontrar una vía hacia las Indias dentro del espacio que se adjudica a España en el Tratado de Tordesillas. La aventura de aquellos 5 barcos que el joven rey Carlos I pone en manos del nombrado almirante Magallanes es épica, digna de ser recordada por el resto de los tiempos. El libro narra con fluidez los hechos acaecidos durante aquellos casi 3 años, desgrana la mentalidad de aquellos valientes navegantes y la determinación de Magallanes en cómo dirigió esta gesta. Aporta anécdotas divertidas, ilusión por cada avance,
psicológica y moralmente te acerca a Magallanes y a los demás navegantes con facilidad para empatizar con ellos. Magallanes, personaje de ferros principios que consigue una hazaña que afianza la certeza de que la Tierra es redonda, además de la casualidad de que gracias a los apuntes diarios del cronista de la tripulación, el veneciano Pigafetta, traen a Tierra la sorprendente información de que habían ganado un día al calendario, hecho que ocupará su estudio a los humanistas del siglo XVI y confirmará la hipótesis de un tal Heráclito de Ponto, que ya en el 400 a.C. dejó caer que la Tierra se mueve sobre su propio eje. Zweig siempre brillante en sus biografías. Esta me atrapó de principio a fin. Me costó conseguir el libro, pero el esfuerzo ha valido la pena. Saludos. Muy bien, pues vayamos por partes. El primero de los libros, que es Américo Vespucho, Historia de un error histórico. Este es el título del libro. Este libro salió en español hace ya como 10 años, una cosa así, y la verdad es que es una delicia de libro. Yo lo tengo en papel y creo que no está por Acantilado si mal no recuerdo. No es de los libros que sacó el Acantilado. Estoy hablando de memoria, pero vamos, tendría que levantarme e ir a buscarlo a la estantería y tampoco os voy a dejar aquí en pleno silencio, así que creo. De cualquier manera podéis buscarlo en Google, exactamente la editorial. Lo que sí es seguro es que salió aproximadamente unos 10 años, que es cuando lo leí yo. Aquí Zweig cuenta como un navegante florentino que navegó había trabajado para la corona portuguesa, luego posteriormente para la española, pues terminó por darle su nombre de pila, Américo, a un continente entero. Y no solo a un continente entero, sino también a los ciudadanos del país más poderoso del mundo. Algo así, imaginaos, pues qué sé yo, que América se llamase Fernanda, como me llamo yo, y los estadounidenses se llamasen a sí mismos Fernandians o Fernandinos. Pues sería sorprendente. Bueno, yo mismo no me lo terminaría de creer. No, pues es lo que consiguió Américo Vespucho. Claro, Américo no es un nombre muy común y no nos produce sorpresa porque lo tenemos totalmente identificado con el continente más que con un nombre de pila. Pero bueno, era un nombre de pila, no era ni siquiera Américo, era Amérigo. De hecho, en las primeras versiones de su nombre se llamaba Albericus Vespucci. Bueno, la cuestión es que lo que trata aquí Zweig es esto. ¿Cómo es posible? Porque en principio, si es legítimo dar el nombre a una nueva tierra por su descubridor, al igual que sucede, pues, qué sé yo, con los minerales o con los elementos químicos, quiero decir, pues América debería llamarse Colombia. O Cristobalia, qué sé yo. Cristoforia, en este caso, pues el italiano se llamaba Cristóforo, pero llamarlo América, por un tipo que además llegó mucho después. Vespucho no descubrió América, no fue el primero en llegar. Ni siquiera viajaba con Cristóbal Colón, que fue el verdadero descubridor de América, no el primero en ver América, que eso tendría que llamarse entonces. El primero en ver América fue Rodrigo de Triana, un marinero de Sevilla, el primer europeo en ver el continente americano. Eso estaba lleno, evidentemente, de americanos ya, de los pueblos precolombinos, pero el primero occidental en ver América. Luego quizá debería haberse llamado, qué sé yo, Rodericia o algo así, ¿no? O directamente Triana, que por cierto es un nombre bien bonito ya para el barrio de Sevilla y también para un continente entero. En ese caso los yanquis se llamarían trianeros. Y sería, la verdad es que ellos se llamarían a sí mismos Trianians o algo así. Bien, la cuestión es que Vespucho no descubrió América, la descubrió Colón. ¿Por qué América se llama América? De hecho, Vespucho no pisó América hasta mucho más tarde, después de que llegase Colón. Hasta que era el año 1500, una cosa así. Habían pasado ya como 8 años desde el primer viaje. Y no lo hizo en ninguno de los viajes de Colón, en ninguno de los 4. Lo hizo en un viaje que se hizo justo en el año 1500, lo hizo Alfonso Ojeda. Era un viaje que se encargó también desde la corona para explorar la costa norte de Sudamérica, es decir, lo que hoy sería Venezuela, lo que hoy es Venezuela. Y en esa expedición viajaba Américo Vespucho. ¿Por qué no se le llamó Ojedia o Alfonsia a América? Hubiera sido lo propio, ¿no? Ya puestos a ponerle el nombre no Colón, no Colombia, sino llamarle por un tipo de esta expedición, pues lo suyo era llamárselo por el capitán de la misma. Pues no. Esto sucedió porque lo que hizo Vespucho, al volver de este viaje con Alfonso Ojeda, fue redactar en un cuaderno. Era un tipo que escribía bastante bien, eso sí,
la crónica de lo que había visto, identificándolo más con gran detalle, con pelos y señales, identificando lo que había visto como un continente nuevo, no como parte del continente asiático. Hasta ese momento todas las relaciones que se habían escrito, tanto escritas o habladas de los que habían ido hasta allí, era lo que hemos visto en ese lado del mundo son unas islas que tienen este clima, una cosa tropical, y nos hemos encontrado a unos indígenas allí, pero obviamente eso es que estamos cerca de Zipango o de la India propiamente. Si seguimos navegando un poquitín más hacia el oeste, pues de una manera u otra terminaremos dando con las costas de China, las de Japón o las de la propia India. Bien, lo que hace Vespuccio es decir, no, esto es una cosa diferente. De hecho, este cuaderno, cuando se publicó en Europa, no se publicó en España, se publicó en Florencia y en París. Se publicó en latín, obviamente, que era la lengua en la que se publicaban estas cosas. Se publicó con un título que yo creo que es, no solo yo, lo cree Zweig, por supuesto, que es donde está la clave de todo. Y este cuadernillo se publicó con el nombre Mundus Novus. Esto se hizo en el año 1503, una cosa así, como 3 o 4 años después de regresar Vespuccio de este viaje. Y la clave estaba ahí, en el título. Es decir, Mundus Novus, Nuevo Mundo. Y el librito en cuestión tuvo un éxito tremendo, porque el contenido era bueno, porque el título era afortunado, y sobre todo porque los editores italianos de la época eran muy listos y tenían además alcance a prácticamente todo el continente. Y procuraban vender libros, de tal manera que el libro capturó este librito, porque eran cartas básicamente de Américo Vespuccio, capturó la curiosidad de los europeos de la época, que ya solo por la portada, Mundus Novus, caray, que hay un mundo nuevo, pues empezaron a denominar a las nuevas tierras a las que habían llegado los españoles, acababan de llegar por el nombre del autor del libro. Es decir, por Américo Vespuccio, luego América. Y con eso se quedó. El propio Vespuccio se dio cuenta, fue consciente, que empezaron a poner los mapas de América. E informó a Waldseemüller, por ejemplo, que un cartógrafo le llegó a decir que él no tenía nada que ver en esto, que él simplemente se había limitado a describir en una de las expediciones españolas, lo que pasa es que lo había escrito muy bien, pero nada más, que el mérito era todo de Cristóbal Colón y no suyo, porque ahora ya no servía absolutamente de nada. Por aquel entonces, además, Vespuccio ya se había naturalizado español, ya residía en Sevilla formalmente. No era un marino especialmente bien dotado, pero tenía facilidad para las relaciones públicas, mucha. Esto luego más con esta capacidad para analizar personajes que tenía Zweig, lo retrata muy bien. A Fernando el Católico, por ejemplo, ya se había muerto. Isabel la Católica, que murió en 1504, se lo metió en el bolsillo. Fernando el Católico le nombró piloto mayor de Castilla, con un buen sueldo, y con el encargo de formar a todos los marinos castellanos, enseñarles a manejar el astrolabio y demás. En la casa de contratación de Sevilla, Vespuccio se convirtió en un personaje muy importante y muy respetado. Aunque eso sí, no era alguien muy de fiar, a la luz de los hechos. Llegaron incluso a multarle por vender mapas en el mercado negro. Y ojo que era piloto mayor del reino, que él disponía de información de primera mano, porque el rey le había encargado, dentro del cargo de piloto mayor del reino, no solo estaba el formar a los marinos, sino también la confección del padrón real. Esto del padrón real era un mapa secreto en el que figuraban todos los descubrimientos hechos por los marinos españoles. Tenían además que confesarlo todos los capitanes que regresaban. Era un secreto de Estado y se fue elaborando durante un siglo, con aportaciones de todo marino, todo capitán español, lógicamente, que regresaba a puerto de alguna expedición. Les hacían jurar, a ver, ¿qué ha visto usted, por favor? Y les salían los oficiales y se encargaban de tomar nota y después lo reflejaban en un mapa. Los portugueses tenían otro, eso sí. Este era el secreto del rey de España, pero luego el rey de Portugal tenía su propio padrón real
que se llamaba Padrao Real, es decir, se llamaba exactamente igual, y el Padrao Real portugués se custodiaba en la Casa da India de Lisboa. El español se guardaba en el Alcázar de Sevilla. En resumen, que este es un libro que está muy bien, como todos los de Zweig, y la verdad es que se lee solo a poco que interese el tema. A mí, evidentemente, este tema pues sí que me interesa y me sigue interesando. Respecto al de Magallanes, que es el segundo de Stefan Zweig, que ya digo, todo lo que nos traiga es el segundo que nos trae Rubén, pues este ya pasó por aquí. No sé si os acordáis. Es un libro que es magnífico. Pasó por aquí hace meses, lo que no recuerdo es cuándo, a principios de este año, creo recordar. Sí, no sé si en enero o febrero, por ahí. Y ya os comenté en aquel momento algo sobre él. Es otro libro estupendo que desmitifica bastante a Magallanes. Bueno, un poco lo mismo que con Vespuccio. Zweig no era un mitómano, todo lo contrario. Ponía su ojo sobre un personaje dado, el que escogiese. A partir de ahí lo leía todo sobre él, esa era su metodología, todo lo que hubiese publicado, lo que se encontrase, lo que le enviaban. Y luego trazaba un retrato, por lo general in misericorde, del personaje en cuestión, insertándolo naturalmente en su época. Zweig, aparte de un gran narrador, era un conocedor de la historia, especialmente de la historia occidental, un conocedor eximio. Sabía perfectamente la historia de España, la conocía muy bien, la historia de América también. No terminó curiosamente muriendo en América, suicidándose, pero vamos, muriendo en Brasil. Y aquí a Magallanes le desnuda delante del lector y pone sobre la mesa sus defectos, que en el caso de Magallanes, pues la verdad es que eran muy numerosos. Y estos defectos ayudan a entender por qué la primera expedición de circunnavegación del globo casi se va al traste. Y luego por qué tenía tan mala relación con Elcano, por ejemplo. Bueno, y en general con casi toda la tripulación. En fin, hice un comentario hace unos meses por si queréis ir a buscarlo al archivo del libro de Magallanes, de Zweig. Y vamos a ir terminando ya, vamos a terminar con Martín, que nos trae un cómic de Batman. Les quiero recomendar a vuestras mercedes de la Contracrónica un cómic perteneciente al Noveno Arte, en la contraportada, que se llama Batman Asilo Arkham, de Grant Morrison y Dave McKean, que se encargó de hacer los dibujos. Es una obra que me gusta muchísimo y en la que el Joker se ha hecho con los trabajadores del psiquiátrico Arkham. Y la condición para liberarlos es que Batman tiene que entrar en el asilo. Aparte de esto, tenemos dos historias que se juntan en el cómic, que son la de Batman cuando entra en el asilo y tiene que luchar contra los distintos villanos, ya sea el Sombrero Loco, ya sea Killer Croc, por ejemplo. Y también tenemos la historia del dueño del anterior psiquiátrico, que era Amadeus Arkham. Existen muchas referencias al campo de la psiquiatría, en concreto una a Carl Gustav Jung, creador del complejo de la sombra y de los arquetipos, así como también referencias a campos del esoterismo como el tarot. Recomiendo leer muchísimo este cómic, por favor, de verdad, si tenéis la oportunidad de encontrarlo, leeroslo, junto con el guión, claro, de Grant Morrison, pero en especial el cómic. Se lo recomiendo a vuestras mercedes de la Contracrónica, así que un saludo a todos. Pues nada, ahí lo dejo. Eso sí, no lo he leído, naturalmente, este cómic de Batman, no sé si, quizá lo leí de niño, pero vamos, no lo recuerdo. Conozco el tema del asilo Arkham, pero eso sí, esto de asilo Arkham yo creo que está mal traducido, porque eso de Arkham no es un asilo, es un manicomio. Habría que decir manicomio Arkham o psiquiátrico Arkham. Pero se conoce que lo han calcado directamente del inglés, Arkham Asylum, que se dice en inglés, y ahí lo han dejado, Asilo Arkham. Por cierto, y esto ya no tiene que ver tanto con la literatura como con el cine, en Batman Begins, la primera de Nolan, aparece el asilo y de asilo, la verdad,
es que tiene muy poquito. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado esta última contraportada de 2018. Ya sabéis, mañana seguiré por aquí, espero que vosotros sigáis por allí. Es decir, a la escucha de la Contracrónica. Mañana tenemos Contrarréplica. Hasta mañana, queridos amigos.